Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año en calidad estéreo digital. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisión.radio.net. Información que va contigo. Bienvenidos, soy Luis Velázquez desde lavisión.radio.net. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 21 de febrero del 2023. En los controles de audio, Mayerlin. ¿Cómo has estado, Mayerlin? Muy buenos días, Luis. Bueno, muy contenta, muy feliz. Oye, siempre agradeciendo por un día más de vida y por supuesto por este maravilloso programa y dándole la bienvenida al doctor Carlos Romero que nos acompaña en la mañana del día de hoy. Sí. Oye, ¿te fijaste que ya estamos a punto? De caramelo. De caramelo. Sí, señor. Fíjate que justamente les comentamos, bueno, a todas las personas que se encuentran conectando en este momento que las temperaturas ya empezaron a subir. Y fíjate que para el día jueves tendremos una temperatura de 79 grados. Así que bueno, ya estamos Hay que aprovecharlo, hay que aprovechar ese día. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Y además, el año sigue corriendo a una velocidad insólita. Ah, bueno, ni hablemos. 7 días. Así y se es. acaba febrero. Y se acaba febrero, así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter e Instagram, por YouTube, desde donde cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy hablaremos con el doctor Carlos Romero acerca de un aniversario bastante triste, que es el aniversario de la guerra, el primer año de guerra. Yo digo primer año porque por las declaraciones de el señor Putin, hoy precisamente eso va a durar mucho más tiempo. Y tenemos como invitado al doctor Carlos Romero, quien es politólogo y analista internacional venezolano, doctor en ciencias políticas y profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, Carlos, ¿cómo has estado? Buenos días, a tus completas órdenes. Muy convulsionado todo. Sí, muy complicado todo, muy. Sobre todo, Carlos, que la visita de Biden a Ucrania fue muy interesante. Creo que era obligatorio, pero la reacción fue terrible. Hoy en la mañana el señor Putin declaró: la guerra continúa y no nos vamos a retirar de Ucrania. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que en las últimas 48 horas ha habido dos acontecimientos muy importantes. En primer lugar, la visita del presidente Biden a Ucrania, Kiev. Eso es un elemento fundamental. Y en segundo lugar, el discurso que dio hoy, conmemorando el ejercicio del poder, Vladimir Putin ante la Asamblea Nacional Rusa, la Duma. Eso yo creo que son dos elementos que mueven un poco lo que hasta ahora se venía analizando. Se venía analizando tres cosas. Uno, que la guerra se había estancado. Dos, que se había convertido en una guerra de trincheras. Y tres, que había un lento avance de Rusia en territorio ucraniano y que Ucrania en este momento tenía una situación, digamos así, medianamente débil frente a esa eh, planificación rusa eventual de un avance en las próximas horas. Esto está cambiando por varias razones. Yo creo que en primer lugar tenemos que recordar que la ofensiva rusa, si bien ha sido lenta, es una ofensiva, es decir, fue el que invadió Ucrania, punto. Y en segundo lugar, que Ucrania ha buscado armarse con el apoyo de Occidente, lo que te lleva a pensar, en segundo lugar, que esto no es ya una guerra entre Ucrania y Rusia, sino que es una guerra que se puede prolongar y se puede proyectar, mejor dicho,
hacia una guerra entre países europeos y sus aliados versus países europeos y sus aliados con Rusia. Entonces hay una palabra que yo buscaba esta mañana, decía, bueno, ¿cómo yo puedo graficar todo esto? Y la palabra para mí que puede servirnos para iniciar la conversación es la profundización de la guerra. Mm. Es decir, ha habido una profundización de la guerra si la comparamos con hace un año, porque recordemos a los radioyentes que se está conmemorando un año de la guerra en Ucrania, un año de la invasión rusa en Ucrania. Si uno se observa lo que se dijo en ese momento, todo el mundo decía que iba a ser una guerra muy rápida, que tenía objetivos muy concretos, que no eran maximalistas, es decir, que cada quien buscaba algo, pero no una posición maximalista. Y ahora vemos, primero, que ya tiene un año, y segundo, que hay una posición maximalista, es decir, eh, para decirlo de manera coloquial, Vladimir Putin quiere agarrarse a Ucrania completa y los Estados Unidos y sus aliados junto con Ucrania piensan que puede haber una guerra total con Rusia que permitiera un cambio político en Rusia. Entonces, la situación, a mi modo de ver, la encontramos hoy muy complicada. Sí, efectivamente es lo que tú dices, yo estoy de acuerdo, y incluso esta semana escribí un artículo en donde decía precisamente eso, ¿no? Es el gran peligro que tenemos. Más allá por supuesto, no hay ninguna guerra, no ha habido ninguna guerra, ni la habrá en donde las pérdidas humanas sean tan importantes, aunque sea una o dos, pero la pérdida de una vida es demasiado importante para no darle el valor que requiere. Pero me gustaría que pasáramos al otro tema, que es un tema también muy importante y que tiene que ver con ese devenir, con eso que ha pasado. ¿Por qué se dio la guerra? Faltó mayor diálogo. Fue un capricho. Las instituciones internacionales que fueron creadas en la posguerra no cumplieron su cometido. Porque así como se dio esa guerra en ese momento, estamos casi en el umbral de otra mucho más grande y mucho más costosa. Sí, bueno, miren, lo primero y principal que debemos recordar es que al comienzo de la guerra hubo dos visiones distintas de la misma, que se han mantenido y que en el discurso de Putin se ve claramente esa situación. ¿Cuáles son esas dos visiones contrastantes? La visión rusa que dijo, nosotros no vamos a permitir que Ucrania sea un país de la Unión Europea y de la OTAN, miembro de la OTAN. No lo vamos a permitir, pero para nosotros el concepto de Hinterland, es decir, de área contigua a nuestras fronteras, es sagrado de los tiempos imperiales. Y la otra visión, por parte de la Unión Europea y por parte de Ucrania, que Ucrania tiene como país que ya no es miembro de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética desapareció, tiene su plena independencia y autonomía para solicitar la inscripción tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Entonces, Putin comenzó meses antes a decir, si ustedes no respetan esa posición, yo me veré obligado a iniciar una guerra. Pero para mí es fundamental la conservación del Hinterland. Y por otra parte, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, y Ucrania mismo, dijeron, bueno, si es así, nosotros te vamos a responder. Y eso fue lo que pasó, pero pasó en circunstancias, como dijimos previamente, muy difíciles de precisar en ese momento. Primero, precisar que la guerra iba a ser larga. Eso yo no creo que nadie pueda decir, yo lo dije, no. Aquí hubo un consenso que la guerra iba a ser corta. Y un segundo elemento también importante, nadie pensó que esto iba a dar inicio a una carrera armamentista de este calibre que estamos viendo, donde se están involucrando ya directamente, porque ya conteniendo tanques,
teniendo lanzacohetes, teniendo misiles, teniendo artillería, teniendo balas, etcétera, 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 de apoyo militar occidental a Ucrania, y viendo cómo el gobierno de Ucrania y particularmente el presidente Zelensky ha sabido utilizar, y me permite la palabra porque no veo otra, arrastrar a Occidente a la profundización de la guerra, por una parte, y por otra parte, la gran incógnita sobre si Putin calculó que iba a haber una respuesta total de Occidente a favor de Ucrania. Porque él dijo, seguramente dijo, bueno, en el 2012 me agarré la península de Crimea y Sebastopol y no pasó nada. Entonces estaba, como dicen, confiado y le salió el tiro por la culata. Y en el caso de Occidente, nunca se pensó que iba a haber tal grado de involucramiento por parte de los países occidentales, por parte de la Unión Europea en particular, al punto que unas declaraciones de Josep Borrell me llamaron muchísimo la atención. En el día de ayer dijo, la solución a la guerra en Ucrania va a ser una solución militar. Es decir, que un funcionario de alto nivel como es Borrell diga eso, quiere decir entonces que estamos en un ambiente de guerra y no un ambiente de paz, que por cierto, ya lo hemos comentado en otros programas, la paz luce fuera de sitio, es decir, las negociaciones, la paz, el concepto realista del poder, de evitar la guerra, que eso es sagrado desde la Segunda Guerra Mundial, porque es una guerra nuclear, no olvidemos, se empaña de cierta manera, se reduce, pierde importancia cuando Vladimir Putin dice hoy que va a romper las negociaciones del SAL nuevo, Sí. que entre otras cosas ubicaba dos cosas, dos elementos importantes. Uno, un límite, un techo al armamento nuclear sofisticado, un límite. Y en segundo lugar, a la inspección mutua, que fue un gran avance que consiguió el presidente Obama en su momento. Eso fue, si mal no recuerdo, en el 2011. Entonces, suspender, porque no se salió, es decir, suspender la actividad rusa en las negociaciones del SAL nuevo, le brindan la oportunidad a aquellos que quieren la guerra de elevar su importancia. Y entonces esto va a motivar quizás una mayor profundización del apoyo occidental a Ucrania. Sí. Esta es una guerra, a mi modo de ver, bastante increíble, porque uno pudiera decir que es una guerra triple. Y una guerra triple porque básicamente hay una guerra civil entre el gobierno de Ucrania y una parte de la población, por decirlo, Donbass. Sí. Una guerra entre Rusia y Ucrania, pero hay otra guerra que la componen Ucrania y Occidente contra Putin, básicamente. No es un problema contra Rusia, porque ya Putin tiene demasiada gente en contra dentro, y lo que lo ha salvado es básicamente la represión tan grande que tiene en el país. Es una guerra bastante singular, pero yo te pregunto, ¿es posible que, además de que pudiera terminar este año, uno no sabe cuánto tiempo duró Vietnam, por ejemplo? Es posible una 20 guerra, años. 20 años, imagínate. ¿Es posible una guerra que esté marcada por una derrota rusa, o al contrario? Bueno, o también en tercer lugar puede haber un armisticio, Un ¿no? armisticio, por ejemplo. Sí. Bueno, mira, esa es una pregunta muy difícil de contestar en este momento. Los datos que tenemos evidencian una profundización de la guerra, como ya dijimos, en primer lugar. En segundo lugar, un mayor apoyo de Occidente a Ucrania, en particular. En tercer lugar, la ausencia de mecanismos de negociación, la ausencia de terceros, inclusive de terceros, que se presten a buscar una solución pacífica. Y pareciera que en el ambiente lo que hay es sonido del tambor, es decir, lo que hay en el ambiente es el sonido de las balas, no el sonido del silencio, sino el sonido de las balas. Y entonces,
Eso, por supuesto, va acompañado de un elemento que tú mencionaste que es muy importante, la destrucción de Ucrania, la destrucción de los seres humanos. Hay más de 8 millones de habitantes ucranianos que se han retirado a la frontera o más allá de la frontera de su país. Ha habido una destrucción de todo el circuito eléctrico, petrolero, energético, etcétera, de Ucrania. Ha habido muertes civiles porque ha sido, a mi modo de ver, una guerra total. O sea, Sí. esto no ha sido una guerra limitada al campo militar, ha sido una guerra total. Y por otra parte, por si fuera poco, ha habido una destrucción de hogares, de zonas rurales, de zonas productivas, que inclusive han distorsionado un poco el mercado mundial de alimentos, por la importancia que tiene Ucrania en materia, por ejemplo, de trigo, entre otros productos agrícolas, fertilizantes, etcétera. Otros productos también de la química agropecuaria, perdón, como son los fertilizantes. Ha alterado el mercado mundial petrolero, ha alterado el mercado mundial bursátil, alterado el mercado mundial de divisas. Es decir, la regulación que se había alcanzado y que era un elemento que siempre se sacaba como bandera blanca de los alcances de la globalización, han, a través de la guerra en Ucrania, han permitido lamentablemente un profundo retroceso. Y no dejemos de lado el tema democrático, porque también ha habido un retroceso en el tema democrático frente a todas estas adversidades que hemos visto. Alguien dirá, bueno, pero siempre ha habido guerras, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial hubo guerras, aún con el miedo y el pánico nuclear, eso de, ¿sabes? Eh, pensar lo impensable, ¿no? Como dijo el filósofo Hermann Kahn, es decir, pensar la posibilidad de una guerra nuclear. Nunca habíamos estado tan cerca de la posibilidad de una guerra nuclear desde la crisis de los cohetes en el año, o los misiles en 62. el año 1962. Entonces, lo que cabe ahorita, amén, de aparte de la profundización de la guerra, es que mientras más profundización de la guerra hay, más distorsionado se coloca el plano político y hay mayor, lamentablemente, mayor incertidumbre. Si ¿quién va a decir hoy que la guerra se acaba mañana? O dentro de 15 años, o dentro de 10 años, o dentro de 5 años. ¿Quién se puede atravesar a decir que va a haber un cambio político en Rusia que va a permitir que nuevos dirigentes planteen la paz? ¿Hasta dónde está dispuesto Occidente a ayudar a Ucrania? Lo que faltan ya son lo que se llama en el argot estratégico ground troops, es decir, tropas en el terreno, porque ya hay cohetes de fabricación occidental, ya hay tanques de fabricación occidental o están por llegar, hay artillería de fabricación occidental, hay balas y repuestos de fabricación occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Y Rusia no ha enseñado el poderío militar que tiene con armas sofisticadas como los famosos cohetes hipersónicos, Sí. que para decirlo de una manera y al radio oyente de una manera sencilla, no suenan, no se sabe de dónde, cómo llegan, llegan de repente y destruyen. Entonces, toda esta mezcla de guerra total, de apoyo irrestricto de Occidente, de la militarización de la diplomacia, es decir, en el sentido que la diplomacia, y tú tienes una experiencia muy grande en esta materia, salió de vacaciones, ¿no? Todo esto se Eso que mezcla. tú acabas de decir, y perdona que te interrumpa, me causa escalofríos, porque nunca puede haber una diplomacia militar, ni de casualidad. Claro, yo lo digo en el sentido simbólico de la palabra, Claro, ¿no? claro. En el sentido de que todos los elementos de la diplomacia, que son la interconexión, la negociación, etcétera, están muertos. Ahorita no hay ni siquiera un diálogo militar. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial hubo momentos, porque era una guerra de trincheras, que los potencias rivales se ponían de acuerdo para los prisioneros, para los enfermos, para el intercambio de prisioneros, etcétera. Aquí no hay intercambio de prisioneros. Aquí no hay retiro de repliegue.
no hay armisticio, no hay ningún elemento militar y mucho menos diplomático que tienda a reducir las potencialidades de una guerra, que en este caso específico es una guerra diferente, porque si esto se transporta hacia una guerra entre Occidente y Rusia, bueno, que Dios nos agarre confesados. Así es, así es. Ahí sí es verdad que vamos a quizás en algún momento a sentir las garras de Rusia, al menos en América Latina y por supuesto aquí en Estados Unidos. Hay dos instituciones que a mí me han asombrado realmente por su posición en este conflicto. La primera es la del secretario general de Naciones Unidas y las Naciones Unidas en general, que sus manifestaciones, su accionar, que ya venía decayendo desde hace muchos años, ha sido prácticamente nula en todo esto y precisamente es en estos momentos en las que se necesita esa tercera parte de la que tú hablas para poder sentar a los grandes a conversar sobre dónde estamos y para dónde vamos. Pero la otra institución que me ha asombrado ha sido la Iglesia, el Papa por un lado y por supuesto, ¿por qué no? El patriarca ortodoxo en Rusia, el patriarca Kirill, que entiendo que bueno, él básicamente tiene entre otras cosas intereses. Leyendo varios informes me enteré que él estuvo muy vinculado políticamente a los regímenes marxistas de la Unión Soviética. Se formó dentro de todo eso y le es difícil, entiendo, asumir una posición en contra de lo que está haciendo Putin. Fue un compañero de Putin en todo caso. Pero ¿qué ha pasado ahí en esas dos instituciones? Bueno, en cuanto a don Antonio Guterres, yo escribí hace un año un artículo que se llamó ¿Dónde está don Antonio? Porque eran los prolegómanos de la guerra, inclusive antes, yo creo que fue escrito en enero, cuando ya se sabía que venía lo que venía. ¿Y dónde está don Antonio? Me preguntaba con dónde está el secretario general. Claro. Porque previo al comienzo de las hostilidades, no hizo absolutamente nada y se enredó. Y en el caso del Papa Francisco también, es decir, él no ha tenido la posición que ha tenido otros papas en materia de la búsqueda de la paz, porque no se le puede pedir al Papa que se ponga un casco, vamos a estar claros en eso, pero sí se le puede pedir que haga una iniciativa de paz. Yo, por ejemplo, tuve la ilusión que el Papa Francisco iba a ir a Kiev y iba a ir a Moscú como enviado de la paz, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho y ha sido muy lamentable. Su posición escurridiza, igualita a la de don Antonio. Ahora, me decía un colega en estos días que le comentaba esto, me decía, pero bueno, también tienes que incluir el contexto. Es decir, es que Naciones Unidas en este momento tiene el papel predominante que tenía hace 40 años. Esa es una pregunta que uno debe hacerse. En segundo lugar, ¿tiene la Iglesia Católica, porque en este caso estamos hablando del Papa, o el caso de Kirill, el patriarca ruso, ortodoxo ruso, tienen el mismo poder? Por ejemplo, en el caso de Kirill, él prácticamente hoy por hoy es un apéndice de Putin. Es decir, no hay una autonomía de la Iglesia. Amén que la Iglesia Ortodoxa rusa forma parte de un complejo, de una compleja narrativa que ha utilizado Putin sobre la predominancia en Rusia del pueblo eslavo y de la cultura eslava, de la predominancia de la cultura ortodoxa religiosa, de la predominancia del imperio y de lo que significó el imperio, que yo en forma jocosa digo que si uno quiere saber lo que es el imperio ruso, uno tiene que ir a la famosa ópera de Boris Godunov, que los gritos del tenor demuestran la fuerza de lo que ha sido Rusia y lo distinto que ha sido en Occidente, inclusive en materia musical. Pero no nos desviemos. Lo que quiero decir es que Kirill ha sido un apéndice de Putin
Y en el caso del respetado Papa, ha tenido posiciones políticas y posiciones ideológicas que lo han, de cierta manera, descolocado de su autoridad. Y entonces eso también pudiera uno comprender que ya no es lo mismo. Ahora, también tenemos que meter otros elementos muy importantes, como es los medios de comunicación social, como son las redes sociales, como es todo el fenómeno comunicacional que juega un papel importante para bien y para mal, porque hay que ver lo que se inventa en Twitter y en Sí. otras redes sociales, hay que ver lo que se inventa. Eso que se ha denominado en la literatura fake news, ¿verdad? Ujú. Noticias falsas. Las noticias falsas siempre existieron, pero el punto es el volumen actual que hace que se presenten cosas, por ejemplo, interesantes para el debate. Digo para el debate porque yo no voy a tomar posición sobre eso. En los Estados Unidos, en los propios Estados Unidos, en Europa, sobre todo en Francia, ha habido un serio estudio sobre quién está ganando la guerra y llegan a la conclusión algunos autores que la guerra la está ganando Rusia. Hay que ver lo que significa que en círculos intelectuales, periodísticos, universitarios, políticos en Europa, en París, por ejemplo, si uno está en París en Odeón o en la ópera y dice a los cuatro vientos que la guerra la está ganando Rusia, bueno, ese señor puede perder su vida. Sí, Es decir, así es. pero hay una fuerte crítica, porque en el fondo están compitiendo dos narrativas que se crearon y se señalaron y se dominaron y se establecieron al principio de la guerra. Yo soy ofensivo porque no voy a permitir que estés en el Hitlerland. Y nosotros tenemos derecho a ser autónomos e independientes de Rusia. Esas dos narrativas se han desarrollado, se han ampliado, pero siguen en el fondo teniendo, perdón, la misma raíz, que es una visión contrastante, diferente de lo que es la actualidad internacional, de lo que es el desarrollo de las relaciones internacionales y sobre todo de la geopolítica. Sí, efectivamente tú tocaste puntos ahí realmente importantes. Incluso te me adelantaste a una pregunta que te iba a hacer, que era Muy bien, sí, el papel de lo que es la comunicación hoy día en todas las áreas de la vida, no en la guerra, sino en todas las áreas de la vida, y vemos que a través de las redes sociales, a través incluso de la misma prensa que por razones de negocio quiere impactar con noticias y por supuesto a quienes están impactando y negativamente es a la misma sociedad. Pero permítenos ir a una primera pausa, Carlos, y muy bien. regresemos, pero quisiera hablar sobre hacia dónde apunta todo esto que está sucediendo, si realmente apunta a un rediseño geopolítico global. ¿A dónde estamos con eso? Incluso hasta me da mucho temor, porque si hay un rediseño, se supone que tiene que haber algún arquitecto que lo esté diseñando. Tiene que haber un proyecto de arquitectura para eso. Sí, ¿cómo estás viendo tú todo esto? Es que, por ejemplo, la justicia y lo equitativo, la equidad, estaría dentro de todo esto contemplado. Pero vamos a una primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Carlos. eh, Oye, se me olvidó. Es el Alzheimer, te lo juro. Carlos Romero, acerca del aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca del aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania. Carlos, al final del programa o del segmento, te hablaba sobre hacia dónde nos lleva todo esto y mi pregunta era básicamente, oye, esto nos está llevando a otro modelo, a otro rediseño.
Ojalá y que sea así, pero que sea justo, que sea con menos costos en todo caso para el ser humano. Pero yo creo que esas dudas que tengo yo las tendrá todos. Por ejemplo, ¿cuál es el proyecto de la arquitectura? ¿Quién sabe? ¿Quién es el arquitecto? Uno puede tener una idea, como evidentemente la tenemos, pero es simplemente una idea, nada está escrito en piedra. Que si es necesario una nueva arquitectura del sistema político global, sí, es necesario, es fundamental en todo esto. Pero, oye, se quedaría corto sin organizaciones internacionales fuertes, sólidas, capaces de jugar un rol, el mismo rol incluso con el que se crearon las que tenemos actualmente, y después que sean capaces de dar respuestas a un mundo tan volátil e incierto. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, mira, depende de qué óptica tienes para verlo. Tú lo puedes ver a través de la visión tradicional de la competencia entre estados. Tú lo puedes ver sobre la pertinencia del el rol que juegan las organizaciones multilaterales, pero también hay un mundo, aparte del mundo comunicativo que ya hicimos mención, hay un cuarto mundo que es muy importante, que es el mundo de las empresas internacionales, de las economías capitalistas financieras, de las actividades de las organizaciones de asesoría, de intereses académicos, que van formando una visión narrativa mucho más contrastante que la que vimos a la caída del muro de Berlín. Prácticamente había un credo después de la caída del muro de Berlín sobre la pertinencia de la globalización y de la interdependencia. Y ese credo se regó en todas estas instituciones que he hecho mención. Hoy, uno de los elementos fundamentales es que no hay consenso sobre cómo describir, pero no solamente no hay consenso, es que hay algo peor, que es la puja, el ring de boxeo entre las diferentes narrativas que tratan de imponerse. Por ejemplo, no voy a mencionar la empresa porque no debo, pero hay un escándalo en este momento, se formó un escándalo a raíz de la conferencia sobre la seguridad en Múnich, Uh-huh. porque se descubrió que una empresa internacional de asesoría había establecido los invitados, la narrativa, el cuestionario, el programa, etcétera, con un solo fin, dirigirlo hacia un objetivo determinado. Está también, y eso ha traído mucha discusión, y cuál es el papel de las empresas asesoras, empresas financieras en la construcción de la agenda. Como tú dices, a mi modo de ver apropiadamente, ¿dónde está el arquitecto? Sí hay arquitectos, lo que pasa es que son varios arquitectos que quieren diseñar la agenda y están compitiendo por diseñarla, porque inclusive Putin está tratando también de diseñar una agenda. Y por supuesto, Biden quiere también una agenda y en la Unión Europea quiere otra agenda. Y China está en otra agenda que no le hemos mencionado en el día de hoy, que juega un papel importante. Una discusión que hay en este momento es si realmente China es neutral o no es neutral frente a la guerra en Ucrania. Entonces, todos estos elementos me llevan a mí a pensar que es imposible en este momento diseñar una agenda post-Ucrania. Entre otras cosas, porque no sabemos muy bien, como hemos dicho ya, cuál va a ser el escenario que va a ser el escenario más pertinente luego de la guerra en Ucrania, y en segundo lugar, sobre todo esto, que no hay consenso. No hay consenso sobre qué va a pasar después. Están desde los más radicales que dicen que la guerra es total y que vamos hacia una guerra nuclear, hasta los que piensan que la guerra puede terminar en varios días si hay un cambio político interno en Rusia. Entonces, la verdad es que no lo digo por demagogia, ni por lavarme las manos, ni nada por el estilo, pero es que es muy difícil. Y para uno que está en el campo académico, universitario, de creación de narrativas,
Es muy difícil en este momento porque hay un elemento ideológico que imposibilita la búsqueda de la verdad. Es decir, hay posiciones tomadas de antemano. Como te decía lo que pasó el otro día con un profesor francés, Emmanuel Todd, que tuvo, a mi modo de ver, el valor de decir la guerra la está ganando Rusia. Yo no sé si la está ganando, pero tuvo el valor él de plantear su posición. Y le cayeron encima al pobre profesor. Entonces, mientras haya un campo ideológico de esta naturaleza, enfrentado a esta naturaleza, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Ahora, la historia nos demuestra que sí ha habido acuerdos. Por ejemplo, hubo muchas divergencias en el Congreso de Viena entre las potencias que se reunieron para reordenar Europa luego de Napoleón. Hubo muchas diferencias en la Primera Guerra Mundial. Todavía están sacando el tema a raíz de la guerra con Ucrania, que se parece, según algunos, se parece a a la Primera Guerra Mundial. Y está sacando el tema de la revancha alemana, del armamentismo, eh, la provisión del armamento por parte de las reparaciones, las famosas Sí. reparaciones, y que eso derivó en la Segunda Guerra Mundial. Que Hitler se apoderó, digamos, de la tristeza alemana por haber salido mal parada en las negociaciones del Tratado de Versalles. Entonces, podemos buscar ejemplos donde ha habido soluciones, bueno, nada más y nada menos que el equilibrio nuclear luego de la detonación de las bombas en Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos, que se reunieron sucesivamente antes y después del dropout de la bomba, se reunieron en Teherán, se reunieron en Yalta y sobre todo en Potsdam, en donde hubo un acuerdo para la repartición de Europa. Así es. Entonces, siempre la historia nos demuestra que puede haber una negociación, pero yo no la veo en este momento. Sí. Tú has tocado cosas interesantes que tienen que ver con esta guerra y con China. La primera es China. China es un jugador importante, pero hace unos días atrás estuve viendo el mapa de China, y viendo sus vínculos fronterizos, y la frontera que tiene con Rusia es bastante importante. Seguí investigando y es una frontera, como la llamamos nosotros, una frontera caliente, muy Sí, activa desde el punto de vista económico y comercial, con unos vínculos tan estrechos que hasta tienen un propio dialecto en esa zona que se maneja tanto en esa parte de China como en esa parte rusa. Es decir, hay un vínculo importante y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta en los análisis, porque yo no me pongo en los zapatos de China, pero me puse en ese momento a pensar, bueno, pero yo necesito esa frontera tal cual como está. No sí, necesito eh, complicar más las cosas de las que están. El camino que está tomando China es un camino muy arriesgado en todo caso, porque al principio se pensó que podía jugar también un papel de mediador en todo esto por sus propios intereses, este, en Rusia. Pero no ha pasado así. Y vemos en otra región, como es el caso de Europa. Ante esta situación, Europa no podía quedarse con las manos, a pesar de la dependencia así que es. tiene con el gas y el petróleo ruso. No se podía quedar con las manos metidas en los bolsillos, tenía que reaccionar de la misma manera que reaccionó Rusia o que reaccionó Ucrania, apoyando a Ucrania. Pero Estados Unidos tampoco podía, porque tenía o tiene divergencias muy importantes en cuanto a las concepciones democráticas con Putin, pero sobre todo, me imagino, yo no estoy parado en los zapatos de nadie de los que pensó cómo actuar, pero me imagino que la idea era debilitar aún más al señor Putin a nivel interno y a nivel externo, que a nivel externo ya no es que está debilitado, pero realmente el concepto ha cambiado mucho de ese señor en el mundo. Sí, su liderazgo está cuestionado, eso no Así queda la es. menor duda.
Pero por cierto, no solamente a nivel externo, sino a nivel interno. Lo que pasa es que la represión es tan grande en Rusia que cualquier disidente lo expulsan del país o lo meten en las mazmorras o lo mandan para Siberia. Ahora, hablando del tema chino, una de las discusiones más importantes es sobre el neutralismo, lo dijo al principio de nuestra conversación. Mi opinión personal es que China no es neutral. China está con Rusia. Lo que pasa es que es un grado diferente al grado europeo. Los europeos se están rasgando las vestiduras por por la causa de Ucrania. China ha sido podríamos llamarlo, audaz, menos abierta en relación al tema, pero está ayudando a Rusia, eso no queda la menor duda. Y está inclusive aceptando producción petrolera rusa para China y aumentar la producción y reexportar. Y tú dices ciertamente que la frontera es muy grande, pero no olvidemos que la Federación de Rusia también conservó en parte, ese mundo multiétnico y multireligioso que era la Unión Soviética. Si la Unión Soviética era un conjunto de países que formaban parte de una federación, la mitad de ellos se desprendieron con todo lo que fue el ocaso de la Guerra Fría, pero la Federación de Rusia no es completamente rusa. Es decir, ellos tienen minorías tanto en Europa como en la parte europea, porque Rusia, esto es un lugar común, es un país euroasiático. Rusia, por supuesto que lo fue la Unión Soviética, pero Rusia sigue siendo un país euroasiático. Y una de las cosas más controversiales que hay en la cultura rusa en este momento es el debate sobre si Rusia es eslava o es algo más que eslava. Porque en el diseño de la imagen grandiosa de Rusia por parte de Putin y sus asesores, el tema eslavo juega un papel fundamental y Kirill está metido en eso también porque el tema ortodoxo. No olvidemos que la mitad de Ucrania no es ortodoxa, la mitad de Ucrania es católica y eso ha traído muchos problemas también, inclusive internamente en Rusia, porque uno de los principios fundamentales de la democracia es la libertad religiosa, la libertad de pensamiento. Y ahí ha habido una persecución a todo y cada uno de los credos, incluyendo el credo católico, por parte de la iglesia oficial rusa, porque la iglesia oficial rusa es la iglesia ortodoxa griega, perdón, la iglesia ortodoxa rusa. Ni siquiera aceptan la iglesia ortodoxa griega que todavía hay en Grecia y en otros, en Turquía como minoría y en algunos países del Mediterráneo oriental. Y no olvidemos que hay también presencia de testigos de Jehová y de protestantes, sectas protestantes que provienen de Occidente. Entonces, eh, esa visión que uno tiene de Rusia, Rusia es ruso, no es correcta. Y hay una parte de Rusia que sí colide con China y que tiene una frontera viva. Yo no diría que es caliente, sino viva. Y por cierto, que tiene características muy particulares, el mundo de la informalidad, del contrabando y del narcotráfico, pero en este caso del opio, juega un papel fundamental en esos territorios. Entonces, esto es muy importante lo que tú planteaste, porque eso nos lleva a recalcar que Putin no la tiene eh, consigo, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional, el liderazgo, la discusión sobre su liderazgo. Y a veces he leído algunas cosas un poco provocadoras por parte de profesores norteamericanos que plantean que la única solución que hay para la guerra en Ucrania es el cambio de régimen en Rusia. Hasta ahora no creo que sea fácil, pero lo plantean. Sí, yo he visto ese tipo de análisis, pero fíjate tú que yo viví durante 5 años en un país eslavo, Bulgaria, que durante la época Nada menos. sí, en la época del comunismo era el que hacía de chico malo en el mundo. Gente muy particular. Y viví 5 años ahí, aprendí que ser eslavo es una cosa distinta
a cualquier cosa. Y fijándome en el comportamiento del señor Putin, él hace gala de eso. Absolutamente. Es un instrumento. Es un instrumento, exactamente. Y quizás eso esté pesando mucho en las decisiones que está tomando. Un eslavo es muy sensible por su orgullo, un eslavo es el mejor. Un eslavo, es decir, pues sin tomarlo como ofensivo, un eslavo es mejor que un argentino, por ejemplo. Es el que mejor... Que es mucho decir. Sí, Que es mucho decir. que es mucho decir. Es el mejor conductor de automóviles que hay. Y yo llegué ahí cayendo el muro de la cortina de hierro, y ellos se entusiasmaron mucho con los automóviles, pero sobre todo con los Mercedes-Benz. Pero los más grandes, el Mercedes-Benz 500. Y tú los conseguías por todas partes. Pero cada 5 minutos había un choque, porque como no estaban acostumbrados a conducir, y en Sofía ni en el resto del país había tantos automóviles como esos, sino que los que transitaban eran esos automóviles rusos que en este momento no me acuerdo, que era una especie de Fiat pequeño, Lada, así es. Entonces chocaban porque no sabían cómo conducirlo, porque eran demasiado grandes. Todo el mundo quería correr en las calles de Sofía. Pero todo eso representa una cultura, que esa cultura tengo la impresión de que está dominando en todo esto. No sé, como dicen estos intelectuales, que todo pasa por un cambio de régimen en Rusia. Yo no estoy tan seguro en todo caso. Siempre seguirán siendo eslavos. Empezando por ahí, tú como profesor sabes que la cultura pesa muchísimo. No creo. El poder, en la configuración del poder. Así es. Creo que pasa mucho más por una apertura de la Unión Europea y convertir realmente a Rusia y a muchos de esos países en países europeos. Creo que por ahí pasa. No sé cuál es la opinión tuya. Bueno, mira, es muy complicado porque nosotros durante el programa hemos hablado de Occidente, pero Occidente es una palabra configurada para una ideología. Hoy por hoy los países europeos no son totalmente occidentales. Hay una mezcla de etnias, una mezcla de razas, una mezcla de religiones muy importante. Y entonces está cuestionado también el tema del interés nacional, el tema de la Iglesia nacional, el tema de la etnia nacional. Pero los sectores conservadores, tanto en Europa como en Rusia, que en el caso de Rusia, que han apoyado a Putin, insisten en ese instrumento, porque es un instrumento de poder. Es decir, los demás son minorías. No vamos a reconocer que somos iguales a los católicos, a los protestantes, no vamos a reconocer que somos iguales a los asiáticos, no vamos a reconocer que somos iguales a los maometanos o en el caso étnico árabes. Y en el caso de Europa, con la migración, el mapamundi social está cambiando muchísimo. Fíjate tú, hace 50 años, ¿quién iba a pensar que iba a haber un primer ministro en el Reino Unido, Irlanda del Norte, de ascendencia, perdón, Pakistana. indo-pakistaní? Y es el primer ministro. Sí. No es Winston Churchill, ¿verdad? No. Bueno, entonces eso lo estamos viendo en Francia, por ejemplo. Cada día hay más senadores y representantes de diferentes etnias. Hay un papel importante de la multipolaridad, que es un instrumento de los sectores más avanzados en el mundo, el progresismo, pero por el contrario es un instrumento atacado por los sectores conservadores. Sí. Y el tema migratorio, tú sabes que se ha convertido en un tema político de gran importancia hoy por hoy en Europa. Sí.
Sí, yo creo que lo que ha pasado en el Reino Unido es algo que se va a ir repitiendo cada vez más en todas partes. Incluso acá en Estados Unidos hay aspirantes a ser presidentes de Estados Unidos que su origen es latino, por darte un ejemplo, que es la minoría más importante que hay. Aquí hubo también un presidente de color. Eso es un tema, eso es algo que se va a ver y lo veremos. No sé si en Alemania, pero sí lo veremos en Francia, que eso va a suceder con todo y el rechazo que pudiera tener por los sectores de derecha francesa que son muy fuertes, pero eso es algo que yo creo que es inevitable. Ahora, Carlos, ya en los últimos 6 minutos me gustaría saber cuál es el escenario posible, según el doctor Carlos Romero, de esta guerra, de este primer año. ¿Cómo lo está viendo él? Lo estoy viendo con pánico y al mismo tiempo con tristeza. Tristeza por todo el antidesarrollo, ¿verdad? Por toda la destrucción de Ucrania y la situación psicológica, social y humana en general de los pobladores de Ucrania. Casi todo el país, no todo el país, pero casi todo el país está destruido. Entonces lo veo con mucha tristeza por una parte y lo veo con pánico porque estoy cada día más convencido que, y permíteme la figura, que la guerra es como una locomotora que va aumentando de velocidad en la medida en que va en sitios de precipicio, etcétera. Y yo creo que esto es una locomotora el motor se le está quemando y que ha cambiado los vagones de personas por vagones de armas. Entonces veo con mucho dolor que perdamos la oportunidad, porque todavía pienso que hay posibilidades. Yo no estoy como algunos amigos, colegas que dicen que esto inevitablemente es la guerra nuclear. No estoy de acuerdo. Pero cada día se hace más difícil frenar esa locomotora. La locomotora del armamentismo, la locomotora de la solución militar, la locomotora de la solución nuclear, etcétera. Y para ejemplo claro, el discurso de Putin hoy, Sí. desafiante, eh, yo diría una palabra que no me gusta, pero vengativo, vengativo, desafiante, cortanota, como se decía Sí, antes, ¿no? sí, sí. Y creo que honestamente ese es el escenario actual. Ojalá me equivoque. Sí, bueno, no solamente lo pides tú, sino también lo pedimos muchos en este mundo que es tan volátil, no solamente por la guerra, sino que es decir, este mundo está poblado por seres humanos que tenemos comportamientos distintos, percepciones distintas de lo que es la vida. Y sí, este, y sí, hay que hacer un esfuerzo, pero no solamente un esfuerzo a nivel bilateral, sino que hay que sentarse a negociar cómo solucionamos este gran problema. Pero hasta ahora ninguno de los dos oponentes, ni Rusia y por supuesto ni Ucrania, ni sus aliados están en condiciones de hacerlo. No están intentando hacer nada sino resolver las cosas a través de las armas, lo cual es completamente terrorífico porque, como dices tú, es un tren que está perdiendo el control, el rumbo completamente y puede llevarnos a algo que nosotros queremos, porque además no solamente este conflicto existe, sino que existe, por ejemplo, amenazas con China, la terrible amenaza de un joven norcoreano que ve que la solución para que su familia, para que su apellido continúe gobernando a Corea del Norte es la solución nuclear. Y eso es terrible porque eso en sí mismo es un conflicto. Y ni hablar, por supuesto, de América Latina, pues que tiene otros conflictos de una naturaleza un poco distinta, pero que el camino va a ser el mismo. Mi querido amigo, como siempre, muchas gracias por haberme aceptado esta invitación que fue muy nutritiva en cuanto
lo que a los conceptos que emitiste, a ese pensamiento tan claro que tú siempre tienes. A la orden. Muchas gracias y bueno, te seguiré invitando para que sigamos conversando sobre estos temas tan interesantes. Un fuerte abrazo y muchas gracias a la audiencia, muchas gracias Mayerlin por estar apoyándonos acá en los controles de audio.